El sonido del reloj de péndulo resonaba en el vasto salón, marcando el ritmo de una rutina aparentemente inquebrantable. Dora limpiaba con movimientos precisos. Cada trazo del paño sobre la madera era casi un acto de reverencia. Sin embargo, en su mirada se reflejaba algo más que simple concentración. Un rastro de melancolía se asomaba en sus ojos cuando su mano rozó un portarretratos de cristal impecable. La imagen de un niño, de no más de 5 años, sonreía con la inocencia de quien aún no conoce las grietas de la vida. Milton, sentado en su despacho, revisaba documentos sin verdadero interés. Algo en su entorno había cambiado. Una sensación sutil, pero inquietante. No era la mansión ni su impecable orden, sino la presencia de Dora que, sin intención aparente, parecía alterar el equilibrio invisible de su mundo. Mientras firmaba un contrato, un recuerdo fugaz le atravesó la mente. El eco de una voz lejana, un aroma perdido en el tiempo. Frunció el ceño y sacudió la cabeza, descartando la sensación como un simple desvarío. Dora, por su parte, suspiró y dejó el portarretratos en su lugar, procurando que sus emociones no la traicionaran. Había hecho una promesa tiempo atrás: nunca mirar atrás, nunca dejar que el pasado la alcanzara. Pero ahora, cada objeto en aquella casa parecía contarle una historia que conocía demasiado bien. Cada rincón despertaba memorias que creía enterradas, pero que, al parecer, solo habían estado dormidas. Las horas avanzaban y el día transcurría entre sombras de rutina y destellos de recuerdos. Milton se cruzó con Dora en el corredor principal y por un segundo sintió la urgencia de hablarle más allá de las formalidades. Sin embargo, las palabras se quedaron atascadas en su garganta. En cambio, se limitó a un leve asentimiento, al que Dora respondió con una leve sonrisa esquiva antes de seguir con su labor. Sin saberlo, ambos estaban al borde de descubrir que sus vidas estaban más entrelazadas de lo que jamás hubieran imaginado. La tarde avanzaba con su luz dorada, filtrándose por los ventanales, tiñendo la mansión de un resplandor cálido y efímero. Milton, aún inmerso en su rutina, intentaba ignorar la sensación de inquietud que lo acompañaba desde la mañana. Se repetía a sí mismo que todo era producto de su imaginación, pero el nombre de Dora ya se había instalado en su mente como un eco persistente. Algo en ella lo descolocaba, como si fuera una pieza de un rompecabezas que nunca supo que faltaba. Mientras tanto, Dora terminaba su jornada en la biblioteca, desempolvando estantes repletos de libros que probablemente nadie había abierto en años. Su dedo recorrió distraídamente el lomo de un viejo volumen de tapa de cuero, sintiendo la textura desgastada bajo su piel. Entonces, sin querer, rozó un libro en particular que cayó al suelo con un golpe seco. Su respiración se entrecortó al ver el título: Los lazos que nos definen. Por un instante se quedó inmóvil, atrapada entre el presente y los recuerdos que intentaba suprimir. El sonido del libro al caer resonó en el pasillo, captando la atención de Milton, quien, impulsado por un extraño impulso, se dirigió a la biblioteca. Al llegar, encontró a Dora agachada, recogiendo el libro con manos temblorosas. Sus miradas se encontraron por un instante eterno. Hubo un destello de reconocimiento en los ojos de ambos, una conexión inexplicable que ninguno de los dos pudo ignorar. Milton frunció el ceño, sin comprender por qué el simple hecho de verla sosteniendo aquel libro le provocaba un escalofrío en la espalda. Dora, por su parte, se apresuró a dejar el volumen en su lugar y murmuró una disculpa antes de salir apresurada. Milton la observó alejarse, sintiendo que algo fundamental acababa de suceder. No sabía qué era, pero estaba seguro de que aquella mujer no era una desconocida cualquiera. Los días transcurrían con la misma cadencia silenciosa en la mansión de Milton Ramírez. La rutina estaba tan bien establecida que cualquier cambio, por mínimo que fuera, se notaba de inmediato.
Sin embargo, no eran alteraciones obvias, eran detalles sutiles, imperceptibles para la mayoría, pero no para él. Desde la llegada de Dora, ciertos elementos parecían moverse dentro de la casa como si tuvieran vida propia. Una mañana, al servirse su café en la mesa del comedor, Milton notó algo curioso. Entre la vajilla perfectamente alineada había un pequeño pañuelo bordado con iniciales casi borradas por el tiempo. No era suyo, ni de ninguno de los empleados habituales. Lo tomó entre sus dedos, sintiendo la suavidad del tejido, y una sensación de déjà vu lo invadió. Sin pensarlo demasiado, lo guardó en su bolsillo, con la idea de preguntar después a quién pertenecía. Dora, ajena a la inquietud de Milton, seguía con su labor con la misma dedicación de siempre. Pero, a diferencia de los primeros días, algo en su comportamiento había cambiado. En los rincones de la casa que antes pasaban desapercibidos para ella, ahora encontraba rastros de un pasado familiar, sombras de recuerdos que se resistían a desaparecer. Cada fotografía enmarcada, cada mueble antiguo, cada aroma que flotaba en el aire le hablaban de una historia que ella conocía demasiado bien. Ese día, al entrar en la sala principal, sus ojos se posaron en un viejo reloj de pie que marcaba las horas con un sonido pausado y solemne. Su corazón dio un vuelco. Aquel reloj, idéntico al que recordaba de su infancia, había sido un testigo silencioso de muchas noches de insomnio y susurros de despedida. Inconscientemente alargó la mano para tocarlo, como si buscara una conexión con algo perdido en el tiempo. Pero antes de que sus dedos rozaran la madera, sintió la presencia de Milton detrás de ella. La inmensa mansión de Milton Ramírez resplandecía con un brillo impecable, reflejo de su vida meticulosamente organizada. Cada rincón exudaba lujo y frialdad, como si estuviera diseñado para impresionar, pero no para acoger. En medio de aquella grandiosidad, una figura discreta comenzaba su jornada. Dora Martínez, con su uniforme modesto y un andar sereno, recorría los pasillos con la delicadeza de quien lleva consigo un mundo de secretos. Desde el primer instante en que cruzó el umbral, Dora sintió una mezcla de asombro y nostalgia. No era la primera vez que pisaba una casa como esta, pero había algo en la atmósfera, en el aroma tenue a madera pulida y flores frescas, que le resultaba inquietantemente familiar. Con cada movimiento se esmeraba en no dejar huellas, en mantenerse invisible, como si su presencia no debiera alterar el equilibrio de aquel mundo ajeno y perfecto. Milton, por su parte, la observaba desde la distancia con la indiferencia de quien está acostumbrado a que todo funcione sin esfuerzo. Para él, los empleados iban y venían sin mayor relevancia, siempre cumpliendo su papel sin invadir su espacio. Sin embargo, había algo en la manera de moverse de Dora, en su silencio atento y su dedicación meticulosa, que le despertaba una inquietud inexplicable. ¿Qué era lo que le resultaba tan intrigante de aquella mujer que parecía encajar tan bien en la rutina de su hogar? A medida que el día avanzaba, los caminos de ambos se cruzaban en sutiles interacciones. Un saludo cortés, un cruce de miradas esquivo, un instante de tensión casi imperceptible cuando sus manos coincidieron al recoger un objeto caído. Eran momentos fugaces, pero cada uno dejaba en Milton una extraña sensación de familiaridad, como si de alguna forma aquel encuentro ya hubiera sucedido antes. Milton se quedó en silencio unos segundos, observando a Dora con el ceño ligeramente fruncido. No era común que alguien se detuviera a contemplar el viejo reloj de la familia. Para él, era solo un objeto más en la mansión. Sin embargo, la manera en que ella lo miraba, con una mezcla de nostalgia y tristeza, despertó en él una sensación extraña. Por un instante tuvo la impresión de que aquel no era un simple momento casual, sino un eco de algo más profundo y desconocido. Dora se sobresaltó al notar su presencia.
Se apresuró a apartarse, limpiándose las manos en el delantal con un gesto nervioso. «Disculpe, señor Ramírez», dijo con voz queda. «Me distraje un momento. No volverá a ocurrir». Milton ladeó la cabeza, sin apartar la mirada de ella. No sabía por qué, pero había algo en su tono que le resultaba familiar. No era solo la frase en sí, sino la forma en que la pronunció, como si hubiese escuchado esas mismas palabras en otra época. Consciente de la incomodidad del momento, Milton sacó el pañuelo bordado de su bolsillo y lo extendió hacia Dora. «¿Esto es suyo?», preguntó con aparente indiferencia, pero atento a su reacción. Ella bajó la mirada y sus dedos temblaron levemente al recibir la tela, como si tocara un pedazo de su propio pasado. Tardó un par de segundos en responder. «Sí, lo siento, se me debió haber caído. Gracias». Milton asintió sin decir nada más. Observó cómo Dora guardaba el pañuelo con un cuidado inusual, como si fuese un objeto de gran valor. No pudo evitar preguntarse qué historia se escondía detrás de aquella prenda tan gastada por los años. Algo dentro de él le decía que esa mujer no era una simple empleada y que, de algún modo, su presencia en la casa no era una coincidencia. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio casi sepulcral, Milton se encontró incapaz de conciliar el sueño. Había algo en Dora que lo inquietaba, como una melodía olvidada que de repente resuena en la memoria sin razón aparente. Caminó hasta su estudio, donde las sombras de la noche proyectaban figuras caprichosas en las paredes. Se sirvió un whisky y tomó asiento en su amplio sillón de cuero, dejando que los recuerdos lo envolvieran. En su mente, imágenes borrosas de la infancia aparecían y desaparecían como destellos en la oscuridad. Un perfume floral, el roce de unas manos cálidas sobre su cabello, la sensación de protección y pérdida al mismo tiempo. Había pasado años sin pensar en su pasado, demasiado ocupado construyendo su imperio y asegurando que nadie viera sus debilidades. Sin embargo, desde la llegada de Dora, la barrera que había erigido alrededor de sus emociones comenzaba a agrietarse. Mientras tanto, en su pequeño cuarto dentro de la mansión, Dora permanecía sentada en el borde de la cama, sosteniendo el pañuelo bordado entre sus manos. Lo acariciaba como si pudiera extraer de él los fragmentos de una vida que una vez tuvo y que, con mucho esfuerzo, había dejado atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Sabía que estaba caminando sobre un terreno peligroso, que cada día en aquella casa la acercaba más a una verdad que tal vez no estaba lista para enfrentar. El amanecer se filtró lentamente por los ventanales, trayendo consigo la promesa de otro día. Sin embargo, tanto Milton como Dora sabían, en lo más profundo de su ser, que nada volvería a ser igual. La rutina seguía, pero las pequeñas coincidencias que los rodeaban ya no podían ser ignoradas. La pregunta era: ¿hasta cuándo podrían sostener el velo del misterio antes de que la verdad saliera a la luz? El sol de la mañana iluminaba la mansión con un resplandor tenue, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Milton bajó las escaleras con su expresión habitual de control y determinación, pero dentro de él una sensación extraña persistía. Su mente aún repasaba los pequeños detalles que había notado en Dora, la manera en que miraba ciertos objetos, su reacción ante el pañuelo bordado. Algo en su presencia le resultaba inquietantemente familiar. Esa inquietud se intensificó cuando, al pasar por una de las habitaciones menos transitadas de la casa, encontró un objeto fuera de lugar. Sobre una mesa lateral, entre documentos antiguos y adornos olvidados, descansaba un pequeño medallón de plata. Su mano se cerró sobre él con un temblor involuntario. Lo reconocía, o, mejor dicho, su subconsciente lo reconocía antes que su lógica pudiera darle una explicación. Con el corazón latiéndole más rápido de lo habitual, abrió el relicario con cautela.
En su interior, una diminuta fotografía desgastada por el tiempo reveló el rostro de una mujer joven, con una expresión dulce pero melancólica. Algo en esos ojos le resultaba dolorosamente familiar. Tragó saliva, sintiendo una presión en el pecho que no supo describir. ¿Cómo había llegado ese medallón allí? Y más importante aún, ¿por qué lo hacía sentir como si estuviera mirando una pieza perdida de su propia historia? Mientras tanto, en la cocina, Dora terminaba de preparar el desayuno para los empleados. Su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y tensión, como si cada día que pasaba en aquella casa la acercara más al borde de un abismo emocional. No podía permitirse bajar la guardia, pero en el fondo de su corazón sabía que los recuerdos no podían permanecer enterrados para siempre. Milton cerró el medallón con un chasquido seco, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó el pequeño objeto en su mano mientras su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo había llegado ese relicario a su casa? ¿Por qué le resultaba tan familiar? La imagen de la mujer en la fotografía le provocaba una extraña sensación de pérdida, de algo que alguna vez tuvo y ya no estaba. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta el área de servicio, donde encontró a Dora limpiando la encimera con movimientos automáticos. Al verlo, ella se tensó levemente, aunque intentó disimularlo. Milton la observó en silencio por un instante antes de extender el medallón frente a ella. ¿Esto es tuyo?, preguntó con voz neutra, pero su mirada revelaba la tormenta interna que lo sacudía. Dora levantó la vista y al ver el relicario en su mano, su rostro palideció. Sus dedos se crisparon en torno al trapo que sostenía y un fugaz temblor recorrió su cuerpo. No esperaba que él lo encontrara. No tan pronto. Sintió que su pasado estaba a punto de alcanzarla y con él todas las verdades que había intentado ocultar durante tantos años. No, susurró al principio, pero luego tomó aire y aclaró su garganta. No sé de dónde salió. Alguien debió haberlo dejado por error. Su intento de indiferencia no engañó a Milton. La reacción de Dora fue suficiente para encender todas sus alarmas. Algo en su instinto le decía que aquel medallón era más que un simple objeto extraviado. Representaba una verdad oculta que estaba a punto de salir a la luz y no iba a detenerse hasta descubrirla. Milton no apartó la mirada de Dora. Su reacción le había dado una respuesta más clara que cualquier palabra. Sabía que ella mentía, que aquel medallón no era un simple objeto olvidado. Se cruzó de brazos, intentando mantener la calma, pero dentro de él se encendía una necesidad urgente de entender. «Dora, si no es tuyo, ¿de quién es?», insistió con voz firme, buscando cualquier fisura en su aparente tranquilidad. Dora sintió que su pecho se contraía. Había pasado años evitando este momento, convenciéndose de que jamás tendría que enfrentarlo. Pero ahí estaba él, con esa mirada inquisitiva que le recordaba a alguien que conoció hace mucho tiempo. Sus manos temblaron ligeramente antes de volver al paño de limpieza, como si frotar la encimera pudiera borrar el torbellino de emociones que se arremolinaban en su interior. «No lo sé, señor Ramírez», repitió con voz controlada, aunque el nudo en su garganta amenazaba con traicionarla. Tal vez algún antiguo empleado lo dejó olvidado. La mansión ha tenido muchas personas a lo largo de los años. Trató de sonar convincente, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que él no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Milton suspiró, sintiendo que la frustración comenzaba a apoderarse de él. Guardó el medallón en su bolsillo, decidiendo que no presionaría más, por ahora. Pero algo dentro de él estaba seguro de que este era solo el inicio. Había demasiadas preguntas sin respuesta y cada vez menos dudas de que Dora tenía una conexión con su pasado. Lo descubriría, tarde o temprano, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Las horas avanzaban lentamente en la mansión.
Pero en la mente de Milton, todo se movía a una velocidad incontrolable. El hallazgo del medallón había encendido una chispa de incertidumbre, una inquietud que lo carcomía por dentro. Sentado en su despacho, giraba el relicario entre sus dedos, como si el objeto pudiera susurrarle respuestas. ¿Por qué su presencia lo afectaba tanto? ¿Y por qué Dora reaccionó de aquella manera? A lo largo del día, intentó concentrarse en sus responsabilidades, pero su mente regresaba una y otra vez a los mismos pensamientos. Mientras caminaba por la casa, sus ojos se posaban en los objetos que antes pasaban desapercibidos. Una vieja alfombra, un cuadro con paisajes melancólicos, incluso la distribución de los muebles. Había algo en esa mansión que se sentía demasiado familiar, como si cada rincón guardara un eco del pasado que él no lograba recordar. Por su parte, Dora procuraba mantener la compostura, pero sabía que su secreto estaba al borde de ser descubierto. Cada encuentro con Milton la hacía sentir como si caminara sobre un lago congelado que comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies. Sabía que él la observaba con sospecha, que su mirada se volvía más penetrante cada vez que la veía. Su única opción era seguir fingiendo indiferencia, aunque el peso de su historia se hacía cada vez más difícil de cargar. Esa tarde, en la sala de estar, Milton se encontró con Camila Duarte, la gerente de la mansión. Aprovechó la oportunidad para soltar la pregunta que lo atormentaba. «Camila, ¿alguna vez habías visto este medallón antes?», preguntó, mostrándoselo. Camila frunció el ceño al verlo, como si despertara un recuerdo enterrado. «No estoy segura, pero me resulta vagamente familiar», respondió con cautela. «¿Dónde lo encontraste?». Milton no respondió de inmediato. Algo le decía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Camila tomó el medallón con delicadeza, examinándolo como si el objeto pudiera hablarle. Su expresión se tornó pensativa, como si tratara de encajar una pieza suelta en un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba resolviendo. «Creo que alguna vez vi algo parecido», murmuró aún con la mirada fija en el relicario. «Pero no puedo asegurarlo. Tal vez en los archivos de la casa haya registros antiguos, algo que pueda darnos una pista». Milton asintió, cruzándose de brazos. Sabía que Camila tenía buen ojo para los detalles y confiaba en su intuición. Sin embargo, algo dentro de él le decía que la clave no estaba en documentos viejos, sino en alguien que vivía entre esas paredes. Su mirada se desvió hacia la entrada del salón, donde Dora pasaba con su andar sereno y su uniforme impecable. Desde su primer día, ella había sido un misterio. Ahora, ese misterio estaba a punto de desmoronarse. Mientras tanto, Dora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba mirar para saber que Milton la estaba observando. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su postura erguida, sin demostrar la tormenta que la sacudía por dentro. Sabía que cada día que pasaba, la verdad se volvía más difícil de ocultar. Y si Milton ya había encontrado el medallón, era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Esa noche, mientras revisaba unos papeles en su despacho, Milton no pudo evitar volver a sus pensamientos. Algo en su interior le decía que estaba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía si estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir, pero ya no había marcha atrás. La verdad estaba llamando a su puerta, y esta vez no podía ignorarla. Milton no pudo conciliar el sueño aquella noche. Se removía en la cama, con la sensación de que algo crucial estaba a punto de revelarse. Finalmente, se levantó y se dirigió a su despacho. Encendió la lámpara de escritorio y sacó el medallón de su bolsillo, observándolo con detenimiento. Lo giró en sus manos, hasta que sus dedos encontraron una pequeña inscripción en el reverso. Entre las marcas del tiempo, pudo distinguir unas iniciales borrosas, DM. Su corazón dio un vuelco. Eran las mismas iniciales de Dora Martínez,
Un torbellino de pensamientos lo invadió. ¿Podía ser solo una coincidencia o había algo más profundo detrás de todo esto? Cada vez era más evidente que Dora no era una simple empleada. Su presencia en la mansión no podía ser fortuita. Necesitaba respuestas, y solo había una manera de obtenerlas. A la mañana siguiente, con el medallón aún en su bolsillo, Milton descendió a la cocina, donde Dora se encontraba preparando el desayuno. Se detuvo en la puerta, observándola en silencio. Ella parecía completamente ajena a la tormenta que se desarrollaba en su interior. Pero cuando finalmente se giró y sus ojos se encontraron, algo en su expresión se quebró por un instante. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar sus sospechas. Milton avanzó lentamente hacia ella y sin rodeos sacó el medallón y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Dora, su voz fue firme, pero contenida. Explícame esto. ¿Por qué tus iniciales están aquí? ¿Qué significa este medallón para ti? El aire pareció detenerse. Dora miró el relicario como si fuera un fantasma de su pasado, y en su rostro se reflejó la lucha interna entre la verdad y el miedo. Sabía que el momento que tanto temía había llegado. Dora sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera. Durante años había construido una muralla de secretos, una historia cuidadosamente tejida para permanecer oculta, pero ahora, con el medallón frente a ella y la mirada inquisitiva de Milton clavada en su alma, supo que ya no había escapatoria. Sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa, como si eso pudiera evitar que el pasado la engullera por completo. Milton, por su parte, sintió una oleada de emociones contradictorias. No comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que aquel objeto era una pieza clave en un rompecabezas que hasta ahora había permanecido oculto. Dora, repitió con voz más baja, pero no menos intensa. Necesito saber la verdad. ¿Por qué este medallón tiene tus iniciales? ¿Por qué pareces tan afectada? Dora tragó saliva y respiró hondo. Durante años había ensayado este momento en su mente, pero ahora que finalmente estaba aquí, no encontraba las palabras correctas. Miró a Milton con el corazón encogido, como si lo estuviera viendo por primera vez en su vida y al mismo tiempo, como si lo hubiera estado viendo desde siempre. Su voz salió temblorosa pero llena de un peso indescriptible. Ese medallón perteneció a alguien que perdí hace mucho tiempo, murmuró, desviando la mirada. Milton frunció el ceño, incapaz de aceptar una respuesta tan vaga. ¿A quién?, insistió, sintiendo que la tensión entre ambos se volvía insoportable. Dora cerró los ojos por un momento, intentando reunir la valentía suficiente. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. «A mi hijo», susurró finalmente, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. El aire en la cocina se volvió denso, casi irrespirable. Milton sintió un golpe en el pecho al escuchar esas palabras. Su mente intentó procesarlas, pero algo en su interior se resistía a comprender del todo. Dora tenía un hijo. ¿Por qué le estaba contando esto ahora? ¿Y por qué sentía que esas palabras lo afectaban más de lo que deberían? ¿Tu hijo?, repitió en voz baja, como si al decirlo en voz alta pudiera encontrarle sentido. Sus ojos se fijaron en Dora con intensidad, buscando en su rostro una verdad que aún no lograba comprender. Dora asintió lentamente, sin apartar la mirada del medallón sobre la mesa. Durante años había reprimido su historia, convencida de que nunca tendría que compartirla. Pero ahora el pasado había llamado a su puerta y no podía seguir huyendo. «Lo perdí cuando era muy pequeño», continuó con la voz quebrada. «No por elección propia, sino por circunstancias que no pude controlar». Milton sintió que su corazón latía con fuerza. Algo dentro de él le decía que no se trataba de un relato cualquiera, que había mucho más detrás de aquellas palabras. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando recuerdos sueltos,
tratando de encontrar una lógica en lo que estaba escuchando. Dora, su voz salió más pausada, llena de incertidumbre. ¿Por qué siento que esto me concierne más de lo que debería? Dora desvió la mirada, mordiéndose el labio con nerviosismo. Su cuerpo entero temblaba, como si estuviera al borde de un precipicio. Sabía que estaba a un paso de una verdad que cambiaría todo para siempre. Tomó aire con dificultad antes de responder, pero en su interior ya no quedaban dudas. El momento de la verdad había llegado. Dora cerró los ojos por un instante, como si necesitara reunir fuerzas para pronunciar las palabras que había guardado durante toda su vida. Al abrirlos de nuevo, su mirada se encontró con la de Milton, y en ese instante, el pasado y el presente se fusionaron en una sola verdad ineludible. Porque tú... Su voz tembló y se llevó una mano al pecho para calmar el torbellino de emociones. Tú eres mi hijo. Milton sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su respiración se volvió errática. Su mente se resistía a procesar lo que acababa de escuchar. «No», susurró, negando con la cabeza. «Eso no puede ser cierto. Eso no tiene sentido». Dora sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Sabía que Milton reaccionaría así, que el impacto de la verdad sería como un terremoto en su vida, pero ya no podía callar. «Fui obligada a dejarte cuando eras solo un bebé», continuó con la voz entrecortada. «No pasó un solo día en que no pensara en ti, en que no soñara con verte otra vez». Milton se levantó abruptamente de la silla, dando unos pasos hacia atrás, como si necesitara distancia para entender lo que estaba pasando. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Toda su vida había creído que era un hombre solo, que su pasado estaba enterrado en la ausencia de una madre a la que jamás conoció. Y ahora, aquella mujer que había contratado como empleada, la persona que había despertado en él una inexplicable sensación de familiaridad, le decía que era su madre. El silencio entre ellos era ensordecedor. Dora no apartó la vista de su rostro, esperando, con el alma en vilo, la reacción de su hijo. Milton, con el corazón acelerado, sintió que toda su existencia acababa de dar un giro que jamás habría imaginado. No sabía si podía aceptar aquella verdad. No sabía si estaba listo para perdonar. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. Milton sintió cómo su mundo se tambaleaba. Su respiración era irregular. Su mente trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una explicación, una salida, algo que hiciera que las palabras de Dora no fueran ciertas. Pero ahí estaba ella, con la mirada empapada de lágrimas contenidas, esperando una respuesta, un gesto, cualquier cosa que no fuera el silencio ensordecedor que se había instalado entre ambos. «No», susurró, como si al negarlo pudiera cambiar la realidad. «Esto es un error, no puede ser mi madre». Dora sintió cómo su pecho se encogía, pero no retrocedió. Sabía que él necesitaba tiempo para procesarlo. Lo había imaginado tantas veces, temido tanto este momento, pero ahora que estaba sucediendo, no había marcha atrás. «Lo sé», murmuró. «Sé que es difícil de aceptar, pero es la verdad, Milton. Yo te di a luz. Yo fui quien te sostuvo en brazos por primera vez, y también quien te perdió». Milton sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Dora lo golpeaban como un eco distante de algo que había intentado olvidar. Creció sin una madre, creyendo que había sido abandonado, que nunca hubo nadie que lo reclamara. Y ahora, esta mujer, a quien había considerado solo una empleada más en su vida, decía que era su sangre. El peso del silencio se volvió insoportable. Milton pasó una mano por su rostro, intentando aclarar sus pensamientos. «Si esto es cierto», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción contenida. «Entonces dime, Dora, ¿por qué me dejaste?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un puñal a punto de clavarse en el corazón de Dora. Ella tragó saliva, sintiendo que el momento que tanto temía había llegado. La verdad estaba a punto de ser dicha.
y con ella el destino de ambos cambiaría para siempre. Dora sintió que su pecho se oprimía. La pregunta de Milton era inevitable, pero responderla significaba abrir heridas que nunca habían sanado por completo. Respiró hondo y, con la voz cargada de dolor y arrepentimiento, finalmente habló. No fue por elección propia. Murmuró, con la mirada perdida en un punto lejano. Me obligaron a dejarte. Milton frunció el ceño. Su cuerpo entero se tensó. Sus emociones eran un caos, rabia, incredulidad, una chispa de esperanza y sobre todo la necesidad de saber la verdad. ¿Quién te obligó?, preguntó con dureza, cruzándose de brazos. Dora tragó saliva. Sus manos temblorosas buscaron apoyo en la mesa como si necesitara anclarse al presente para no desmoronarse. Tu padre y su familia, confesó con un hilo de voz. Eran personas poderosas, influyentes. Cuando supieron de mi embarazo, me hicieron elegir entre desaparecer de tu vida o enfrentarlos, y yo no tenía cómo luchar contra ellos. Milton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante toda su vida, su padre había sido una figura distante, autoritaria, un hombre que siempre priorizó los negocios sobre cualquier lazo humano. Pero jamás imaginó que pudiera ser capaz de algo así. ¿Mi padre te obligó a dejarme?, repitió, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Dora asintió, con los ojos vidriosos. Me dijeron que si intentaba quedarme contigo, me lo arrebatarían de todas formas. Y no solo eso, sino que me destruirían. No tenía recursos, no tenía apoyo. Me arrinconaron, me dejaron sin opción. Pero nunca te abandoné, Milton. Te busqué, supe de ti a la distancia, y cuando finalmente tuve la oportunidad de acercarme, hice lo único que podía: entrar a tu vida en silencio. Milton sintió un nudo en la garganta. Todo lo que creía saber sobre su pasado, sobre su historia, se estaba desmoronando ante sus ojos. La verdad estaba ahí, desnuda, dolorosa, imposible de ignorar. Milton sintió una oleada de emociones encontradas. Durante años había aprendido a no necesitar a nadie, a convencerse de que el abandono de su madre era una simple prueba de que en la vida solo podía contar consigo mismo. Pero ahora, todo lo que creía saber se desmoronaba. Su madre no lo había abandonado por voluntad propia, había sido apartada de él a la fuerza. Se pasó una mano por el rostro intentando procesar la confesión de Dora. Su mente le exigía que se mantuviera escéptico, que no cayera en la emoción del momento, pero su corazón estaba latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. ¿Por qué no intentaste buscarme antes?, preguntó finalmente con la voz áspera, cargada de una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Dora cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Lo hice, Milton, susurró. Durante años traté de acercarme a ti, pero siempre había barreras. Creciste rodeado de gente que no quería que supieras la verdad, y cuando por fin tuve una oportunidad, cuando vi la posibilidad de estar cerca de ti sin arriesgar que me apartaran de nuevo, acepté este trabajo. No me importó limpiar pisos o cocinar, lo único que quería era verte, aunque fuera desde las sombras. Milton sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había ignorado durante meses ahora tenía sentido. Las miradas furtivas de Dora, su extraña familiaridad, la forma en que parecía conocer más de él de lo que debía. Se apartó un paso, como si necesitara espacio para respirar, para asimilarlo todo. Dora lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no se atrevió a acercarse. Sabía que Milton estaba en una batalla interna, luchando contra años de dolor y resentimiento. Todo lo que podía hacer ahora era esperar a que él decidiera si esta verdad los uniría o los separaría para siempre. Milton se alejó de la cocina sin decir una palabra más. Su mente era un torbellino de pensamientos, su pecho ardía con una mezcla de rabia, incredulidad y algo más profundo.
algo que no estaba listo para reconocer. Subió las escaleras a paso firme, necesitaba espacio, necesitaba respirar. En su despacho cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en el sillón, frotándose el rostro con ambas manos. El peso de la verdad lo aplastaba. Durante toda su vida había creído que su madre lo había abandonado, que nunca lo quiso. Había aprendido a vivir con esa idea, a endurecerse, a convencerse de que no la necesitaba. Pero ahora descubría que todo había sido una mentira, que su padre y su familia lo habían separado de ella. Se sintió traicionado, pero no sabía por quién. Por su padre, que le ocultó la verdad, por Dora, que esperó tanto tiempo para decírselo, o por sí mismo por nunca haber buscado respuestas. Mientras tanto, en su pequeño cuarto, Dora se dejó caer en la cama, con la vista fija en el techo. Sus ojos estaban rojos de tanto contener el llanto. Sabía que había hecho lo correcto al decirle la verdad, pero el dolor de ver a Milton alejarse sin una sola palabra le desgarraba el alma. Se preguntó si él podría perdonarla algún día, si lograrían reconstruir lo que les arrebataron. El día transcurrió en un silencio espeso. Los empleados de la mansión notaron la tensión en el aire, pero nadie se atrevió a preguntar. Camila, la gerente, sintió la necesidad de hablar con Milton, de ayudarlo a procesar lo que acababa de descubrir. Lo encontró en su despacho, con la mirada perdida en el ventanal. Se acercó con cautela y se sentó frente a él. «No es fácil asimilar algo así», dijo con suavidad, «pero lo que hagas con esta verdad depende solo de ti». Milton cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Ahora más que nunca, debía decidir si permitía que su pasado lo siguiera atormentando, o si estaba dispuesto a darle una oportunidad al amor y al perdón. Milton dejó escapar un suspiro pesado, sintiendo el peso de las palabras de Camila. Sabía que tenía razón, pero aceptar la verdad no hacía que doliera menos. Durante toda su vida había construido una fortaleza a su alrededor, una coraza que lo protegía de decepciones, de heridas del pasado. Y ahora, en cuestión de horas, esa coraza se resquebrajaba frente a la única persona que, al parecer, siempre estuvo buscando sin saberlo. «No sé si puedo perdonarla», confesó en voz baja, clavando la mirada en el medallón que aún sostenía entre sus dedos. «No sé cómo hacerlo». Camila lo observó con comprensión. «El perdón no es un regalo para ella, Milton. Es un regalo para ti», respondió con suavidad. «Sé que duele, pero aferrarte a este resentimiento solo te lastimará más. Tal vez no puedas perdonarla hoy, pero deberías darte la oportunidad de intentarlo». Las palabras de Camila lo hicieron estremecer. Nunca antes lo había pensado de esa manera. Había pasado tanto tiempo guardando rencor a una madre ausente que ahora, al saber la verdad, se sentía más perdido que nunca. ¿Cómo se supone que debía procesar todo esto? ¿Cómo podía confiar en alguien que había esperado tantos años para decirle la verdad? Mientras tanto, en la soledad de su habitación, Dora observaba el reloj sobre su mesa de noche. El tiempo avanzaba implacable, pero para ella la sensación de espera era insoportable. Cada minuto sin saber qué pensaba Milton, sin escuchar su voz, era un tormento. Había esperado toda su vida para estar cerca de él, y ahora que la verdad estaba al descubierto, temía más que nunca perderlo para siempre. En lo más profundo de su corazón, sabía que debía darle espacio. No podía forzar su perdón. No podía exigir que la aceptara de inmediato, pero si había algo que tenía claro, era que no se rendiría. Haría lo que fuera necesario para demostrarle que, a pesar de los años perdidos, su amor como madre seguía intacto. La noche cayó sobre la mansión con una quietud inquietante. Milton seguía en su despacho, con la mirada perdida en la oscuridad tras el ventanal. En su interior, una tormenta de emociones lo sacudía. Por primera vez en su vida, se sentía un niño otra vez, vulnerable, confundido.
necesitando respuestas que nadie podía darle excepto ella. Dora, por su parte, apenas había probado bocado en la cena. Sentía el estómago revuelto por la ansiedad. Caminaba de un lado a otro en su habitación, abrazándose a sí misma en busca de consuelo. Finalmente, tomó una decisión. No podía seguir esperando eternamente a que Milton decidiera hablar con ella. Debía darle una señal, un gesto de que estaba dispuesta a pelear por él. Con pasos cautelosos se dirigió hacia el despacho. Sabía que él seguía despierto. La tenue luz que se filtraba bajo la puerta se lo confirmaba. Respiró hondo y, con el corazón latiéndole con fuerza, llamó suavemente. Un silencio pesado se extendió antes de que escuchara su voz del otro lado. «Adelante». Dora abrió la puerta con cuidado y lo encontró de espaldas, mirando la ciudad a través del gran ventanal. Su postura era rígida, pero ella sabía que la lucha verdadera estaba dentro de él. Avanzó unos pasos y, con voz temblorosa, rompió el silencio. «No espero que me perdones de inmediato, Milton». Su voz se quebró levemente. «Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca». Milton cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de esas palabras en su pecho. No respondió de inmediato. No sabía qué decir, pero en ese momento sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón quería escuchar, aunque su razón todavía dudara. El camino hacia el perdón apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una nueva quietud en la mansión. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, iluminando suavemente el despacho donde Milton había pasado la noche en vela. Frente a él, sobre el escritorio, descansaba el medallón abierto, la diminuta fotografía en su interior, hablándole de un pasado que ya no podía ignorar. En otra parte de la casa, Dora se levantó con el corazón pesado, pero con una determinación renovada. Sabía que su relación con Milton no se repararía de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a dar cada paso necesario con paciencia y amor. Mientras preparaba el desayuno junto a los demás empleados, sintió que su tiempo en la mansión ya no era el mismo. Ya no estaba ahí solo como una trabajadora, sino como una madre que buscaba recuperar a su hijo. Milton, por su parte, aún no sabía cómo dar el primer paso. Había pasado su vida tomando decisiones difíciles con una frialdad implacable, pero en este caso no podía simplemente analizar las cosas desde la lógica. El perdón no era una estrategia empresarial ni un cálculo racional. Era algo que debía sentir, algo que tenía que nacer de lo más profundo de él. Y aunque aún no estaba seguro de si podía hacerlo, sí sabía algo. Ya no quería seguir huyendo de la verdad. Ese día, por primera vez en semanas, Milton decidió sentarse en la mesa del comedor junto a los empleados. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar, pues era inusual verlo compartir ese espacio. Dora, quien estaba sirviendo el café, sintió que su corazón se detenía un instante al verlo tomar asiento. Sus miradas se cruzaron fugazmente. No hubo palabras, pero en ese gesto, en ese simple acto de estar presente, se sintió el inicio de algo nuevo. Los empleados intentaban continuar con su desayuno como si todo fuera normal, pero el ambiente en la mesa estaba cargado de silencios significativos. Milton, acostumbrado a mantener la distancia con quienes trabajaban en la mansión, ahora estaba sentado entre ellos, compartiendo un momento que para él se sentía extraño, pero necesario. Dora sirvió el café con manos firmes, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. No esperaba que Milton se sentara allí, tan cerca, después de la noche anterior. No sabía si aquel gesto significaba un acercamiento o simplemente una manera de observarla más de cerca, tratando de entenderla. De cualquier forma, era un inicio. Milton tomó la taza y tras un par de segundos levantó la vista hacia Dora. «Gracias», dijo en voz baja, sin apartar la mirada. No era una palabra extraordinaria, pero viniendo de él,
Era la primera grieta en la muralla que había construido entre ellos. Dora parpadeó sorprendida y asintió levemente, sin confiarse demasiado, pero sintiendo que algo dentro de ella se aflojaba. Camila, que había estado observando la escena con discreción, decidió intervenir. «Hace mucho que no te vemos aquí, Milton», comentó con una sonrisa amable. «Es un buen cambio». Milton le dedicó una mirada breve antes de encogerse de hombros. «Supongo que algunas cosas deben cambiar», murmuró removiendo el café en su taza. Su tono aún tenía una barrera de precaución, pero había en sus palabras una aceptación implícita de que el pasado no podía seguir enterrado. Dora bajó la vista a su propio plato, reprimiendo una emoción que amenazaba con desbordarse. Había deseado este momento durante años, pero ahora que estaba ocurriendo, no sabía cómo manejarlo. Lo único que podía hacer era seguir ahí, con paciencia, y esperar a que su hijo encontrara su propio camino hacia ella. El desayuno transcurrió en una calma tensa, con conversaciones dispersas entre los empleados, pero con Dora y Milton sumidos en un silencio cargado de significados. Cada gesto, cada mirada fugaz, era un intento de entenderse sin palabras. Para Milton, aún era difícil procesar lo que sentía, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de huir. Cuando terminó su café, se levantó con tranquilidad, pero antes de irse, hizo algo que sorprendió a todos. Se giró hacia Dora, y con una voz más suave de lo habitual, dijo: «Me gustaría hablar contigo más tarde». Dora sintió un leve mareo. Era la primera vez que Milton tomaba la iniciativa para acercarse desde que había descubierto la verdad. No sabía qué esperaba de esa conversación, pero una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. «Cuando quieras, Milton», respondió con un hilo de voz, sintiendo la emoción atrapada en su garganta. Milton asintió y salió del comedor con paso firme, dejando atrás un murmullo de empleados sorprendidos. Camila sonrió para sí misma, observando la escena con la certeza de que poco a poco los lazos rotos comenzaban a repararse. Dora, por su parte, cerró los ojos por un instante, permitiéndose saborear ese pequeño avance. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero el hecho de que Milton quisiera hablar con ella significaba que, al menos, estaba dispuesto a escuchar. Y a veces, escuchar era el primer paso hacia el perdón. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Milton se dirigió al invernadero de la mansión, un lugar apartado y silencioso donde solía ir a reflexionar. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Dora lo esperaba allí, de pie junto a una mesa de madera, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando lo vio entrar, sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que el miedo la paralizara. Milton cerró la puerta tras de sí y se quedó en silencio por un momento, observando el lugar. No era una conversación que quisiera tener en medio del bullicio de la mansión. Necesitaba espacio, aire, tiempo. Finalmente, levantó la vista hacia Dora y habló con voz controlada. «No sé por dónde empezar». Dora asintió, comprensiva. «No tienes que tener todas las respuestas ahora, Milton. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que siempre lo estaré». Milton bajó la mirada y frotó sus manos con nerviosismo. Durante años había reprimido cualquier necesidad de afecto, convenciéndose de que no necesitaba a nadie. Pero ahora, enfrentado a la mujer que lo trajo al mundo, sentía que algo dentro de él quería ceder. «Todavía no sé si puedo perdonarte», admitió, «pero quiero entender. Quiero saber quién eres». El corazón de Dora se aceleró. Era lo más cercano a una oportunidad que había recibido en toda su vida. Con los ojos llenos de emoción, asintió. «Te contaré todo lo que quieras saber. No tengo nada que ocultarte». Y así, en medio de aquel invernadero bañado por la luz dorada de la tarde, madre e hijo comenzaron a reconstruir lo que una vez se rompió. No sería fácil, no sería inmediato,
pero estaban dando el primer paso hacia algo nuevo, la posibilidad de sanar. El viento movía suavemente las hojas dentro del invernadero, llenando el aire con un aroma fresco y terroso. Milton se apoyó en la mesa de madera, respirando hondo antes de mirar a Dora a los ojos. «Quiero saber todo», dijo finalmente con voz más firme. «No quiero más secretos». Dora asintió, sintiendo un temblor recorrer su cuerpo. Había esperado tanto tiempo este momento que ahora, con Milton dispuesto a escucharla, sentía miedo de que cada palabra pudiera alejarlo más. Pero si algo había aprendido en la vida, era que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la redención. «Tu padre y yo nos conocimos cuando éramos muy jóvenes», comenzó. «Yo trabajaba en una de sus empresas y él me prometió un mundo que nunca llegó. Cuando su familia supo que estaba embarazada, me dieron dos opciones: desaparecer de tu vida o enfrentarlos. Y créeme, Milton, enfrentarlos no era una opción real». Milton entrecerró los ojos. Su padre siempre fue un hombre implacable, alguien que valoraba el poder por encima de todo. Pero aún así, le costaba procesar que hubiera sido capaz de arrancarle a su madre sin que él supiera nada. «¿Nunca intentaste volver por mí?», preguntó con voz tensa, la herida aún abierta. Dora tomó aire, sintiendo cómo su corazón se encogía. «Intenté muchas veces», susurró, «pero siempre había una barrera. Siempre había alguien vigilando, asegurándose de que nunca pudiera acercarme a ti. Cuando supe que habías crecido creyendo que te había abandonado, no te imaginas cuánto me dolió». El silencio se extendió entre ambos, pero esta vez no era un silencio incómodo, sino uno necesario. Milton procesaba cada palabra, dejando que la verdad calara hondo en su alma. Por primera vez veía la historia desde otra perspectiva, y aunque su dolor no desaparecía de inmediato, comenzaba a entender que su madre nunca dejó de luchar por él. «No sé cómo seguir después de esto», admitió en voz baja, «pero creo que quiero intentarlo». Dora sintió que su mundo volvía a llenarse de esperanza. Dora sintió que su pecho se llenaba de emoción, pero se obligó a mantenerse serena. No quería presionar a Milton ni apresurar el proceso. Sabía que cada paso debía ser dado con cautela, con paciencia, con amor. «Eso es suficiente para mí, Milton», respondió suavemente. «No quiero forzarte a nada. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, yo siempre estaré aquí». Milton asintió, aunque aún había una sombra de duda en su mirada. No estaba listo para abrazarla, para llamarla madre, con la misma naturalidad con la que lo haría alguien que nunca perdió a su familia. Pero en lo más profundo de su ser sentía que aquella coraza que había construido durante años estaba comenzando a agrietarse. «No será fácil», admitió él cruzando los brazos. «No sé cómo construir una relación contigo después de tantos años de ausencia». Dora le dedicó una sonrisa triste, pero llena de ternura. «No tenemos que apresurarnos. Podemos empezar con lo básico, simplemente conociéndonos». Milton suspiró y miró el medallón que aún tenía en la mano. Lo cerró con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si finalmente aceptara que esa parte de su historia formaba parte de él. Luego, con cierta torpeza, miró a Dora y dijo: «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Nada complicado, solo conversar». Dora sintió un nudo en la garganta y se llevó una mano al pecho, conteniendo la emoción. «Me encantaría», respondió en voz baja, sintiendo que por primera vez en años tenía la oportunidad de recuperar lo que le habían arrebatado. Milton asintió y salió del invernadero con paso tranquilo, dejando a Dora con una sonrisa temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. No era un final, sino un nuevo comienzo, un camino difícil, pero lleno de posibilidades. La reconciliación estaba en marcha. Meses después de aquella conversación en el invernadero, la mansión Ramírez ya no era el mismo lugar frío y distante de antes. Algo había cambiado, aunque de forma sutil. Milton y Dora
Aún no tenían una relación perfecta, pero cada día daban un paso más para reconstruir el vínculo que les había sido arrebatado. Milton ya no la veía solo como una empleada. Empezó a buscarla en los momentos de calma, compartiendo pequeños gestos que antes nunca habría imaginado. Una taza de café por la mañana, una charla breve antes de salir al trabajo, una cena ocasional sin la formalidad de la mesa larga e impersonal de siempre. No eran grandes demostraciones de afecto, pero para Dora, cada instante con su hijo era un regalo. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en la biblioteca de la mansión, Milton encontró una fotografía que lo detuvo en seco. Era una imagen antigua, algo desgastada, de un niño pequeño en brazos de una mujer de mirada dulce. No recordaba haber visto aquella foto antes, pero en su interior supo de inmediato quién era. Tomó la imagen con delicadeza y, sin pensarlo demasiado, caminó hasta la cocina, donde Dora preparaba el té de la tarde. Ella se sorprendió al verlo llegar, pero su expresión cambió por completo cuando él deslizó la foto sobre la mesa. ¿Es nuestra única foto juntos?, preguntó Milton, con un tono que era más suave de lo que esperaba. Dora la observó con los ojos brillantes, acariciando la imagen con ternura. «Es la única que logré conservar», susurró. «Todo lo demás lo perdí cuando nos separaron». Milton asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que aquella brecha entre ellos ya no era un abismo imposible de cruzar. Con un gesto lento pero seguro, sacó el medallón de su bolsillo y lo puso sobre la mesa, junto a la fotografía. «Tal vez es momento de empezar a crear nuevos recuerdos», dijo, sin apartar la vista de ella. Dora sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de llenarse de una calidez indescriptible. Asintió, con lágrimas de felicidad silenciosa en sus ojos. No podían recuperar el tiempo perdido, pero podían construir algo nuevo. Y eso, a veces, era aún más valioso. Fin.